Soy Jorge López de Ávila, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, jefe del Servicio de Intermediación en Riesgos Psicosociales, y traemos hoy la conferencia Teletrabajo, Desafíos Metodológicos y Psicológicos. Esta conferencia la incorporamos a nuestro proyecto Aula, coproyecto de colaboración entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid, y que está dedicada a compartir experiencias en psicología aplicada en la prevención de riesgos laborales. En la conferencia de hoy, Teletrabajo, Desafíos Metodológicos y Psicológicos, tenemos la suerte de contar con tres expertos, grandes conocedores no solamente del tema, sino de experiencia personal y de extensa trabajo a lo largo de su vida profesional en este campo. Prácticamente hablaríamos de trabajo pionero durante todos estos años. Contamos con don Javier Remón, Cristina Marqués y Mar Amato. Javier Remón es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es coach ejecutivo desde hace 30 años con una sólida experiencia en recursos humanos en diferentes multinacionales, abarcando programas muy extensos desde mentoring, evaluación de desempeño, encuestas de clima organizacional, selección de personal y programas de formación. Análisis y descripción de puestos, universidad corporativa, etcétera. Un gran etcétera que te acompaña en toda tu carrera. Actualmente trabaja en Ferrovial Construcción y desempeña el puesto de gestión de desarrollo de recursos humanos. Mar Amate es también psicóloga, directora de la Plataforma de Voluntariado de España. Ha trabajado en distintos puestos de dirección, por ejemplo, dirección administrativa de la Fundación CNSE, directora gerente de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Ha trabajado técnicamente en el área de proyecto de la Confederación Estatal de Personas Sordas y coordinación en proyectos como ha sido Horizon Prades de la Confederación Estatal también de Personas Sordas. Tenemos también la suerte de contar con nosotros con Cristina Márquez. Cristina Márquez también es psicóloga clínica por la Universidad Complutense de Madrid, es coach colegiada en The Coach Training Institute y ha desarrollado toda su carrera profesional en el área de recursos humanos en una empresa concreta, en IBM, y ocupando posiciones de distintas responsabilidades, tanto en formación, en diversidad, desarrollo directivo, y más recientemente su carrera se ha enfocado a selección. Actualmente, Cristina es directora de selección para el suroeste de Europa y se incorpora de prácticas y contratación de graduados en Europa, Oriente Medio y África. Bien, sin más dilación, si os parece, comenzamos la exposición y pasaremos a tener lo que va a ser preveo, un grato y edificante e instructivo debate de un tema tan apasionante y tan de actualidad, con tres grandes expertos que nos vais a traer grandes respuestas a las grandes preguntas que tenemos. Javier, ¿te parece que empecemos con tu exposición? Perfecto, pues muchas gracias por tu presentación. Adelante, Javier, gracias. Y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Pues yo voy a empezar un poco casi por, decir, no voy a empezar con lo clásico de qué es el teletrabajo y todo esto, porque además tenemos poco tiempo y yo creo que estaríamos diciendo cosas que ya sabe todo el mundo. Sí voy a contar más que nada nuestra experiencia. Yo estoy trabajando en una gran empresa de infraestructuras de ámbito internacional, un poco para que la gente lo ubique, y pues con casi, pues en total todo el grupo ferrovial, 100.000 empleados, y el 88% del negocio lo tenemos fuera. Es decir, que tenemos casi una presencia más multinacional que nacional, aunque aquí también estamos desde hace muchísimos años. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo que voy a explicar es nuestra experiencia, que no tiene por qué ser la mejor del mundo respecto al teletrabajo, pero sí por dar un baño de realidad a lo que a nosotros nos pasa, porque seguramente muchas personas se verán pues casi identificadas con lo que a nosotros nos pasa. Habrá otros que no, pero otros que sí. Entonces lo que queríamos era, más que decir cómo deben de ser las cosas, es qué es lo que nos ha pasado a nosotros con esto del COVID, con esto del teletrabajo, incluso cómo lo vemos de cara al futuro. En este sentido, permitir que comparta la pantalla que tengo. Vamos a ver aquí. Yo creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? En cuanto la veáis, por favor, me lo comentáis. Sí, la vemos.
Vale, Sí, perfecto. sí, se ve la pantalla. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo creo, o al menos lo que yo he podido comprobar, es que hay distintos acercamientos. La realidad nos ha puesto frente a distintos acercamientos al tema del teletrabajo. Es decir, por un lado, lo que tenemos nosotros es, a ver si esto quiere ir para adelante, ahora. Es decir, lo que hasta ahora tenemos es un concepto típico de lo que podríamos llamar trabajador de fábrica. Nosotros no somos una fábrica, como decía, somos una empresa de infraestructuras, nos dedicamos a construir pues, autopistas, edificios singulares como el Guggenheim o casas o carreteras o presas, pero es lo que podríamos llamar trabajador de fábrica en cuanto a que sí, pues desde la revolución industrial son personas que necesitan estar en un sitio concreto haciendo un trabajo concreto y por lo tanto tenemos gente que es complicado que estén teletrabajando, no se puede telehormigonar. Es verdad que te están ahora las impresoras 3D incluso para hacer casas, pero no se puede teletrabajar en determinados puestos de trabajo. Y también tenemos los trabajadores del conocimiento, que son el trabajo de oficina, lo que todos tenemos en trabajo de oficina. ¿Qué sucede? Que hasta la fecha el trabajo de oficina no es más que una evolución en cuanto a formas de hacer del trabajo de fábrica. Lo que hemos hecho ha sido compartir un espacio y un horario y todos están contentos. ¿Qué sucede? Aunque pudiéramos teletrabajar, de hecho yo durante este tiempo lo que he descubierto es que teletrabajo desde mi puesto de trabajo en la oficina, porque mi trabajo es coordinar temas de recursos humanos a nivel internacional, con lo cual realmente yo las caras de la gente del equipo con el que trabajo está constante y permanentemente fuera. Lo que he descubierto es que lo puedo hacer ahora desde casa. Bueno, lo que mi jefe ha descubierto es que lo puedo hacer ahora perfectamente desde casa. Sin embargo, es algo que hasta la fecha se hacía, yo no sé si quieres también un poco por mimetismo, aunque seas trabajador del conocimiento en el sentido de que tu trabajo es valorado más por las decisiones que tomas y por los análisis de las cosas que haces, pero sin embargo lo puedes hacer de cualquier lado. Pero hasta ahora se hace siempre igual que el trabajo de fábrica desde el mismo sitio. ¿Qué sucede? Que si bien comparten estas dos prerrogativas de mismo lugar y mismas horas, de pronto nos encontramos con dos cosas, el COVID y por otro lado el tema de la digitalización, que hombre, gracias a Dios nosotros lo teníamos bastante avanzado. Y cuando juntas estas dos cosas lo que te sale es un teletrabajo, pero ojo, como solución al confinamiento. Es que esto es diferente y de hecho este pequeño emblema que he utilizado ahí, el icono que he utilizado ahí, lo he hecho muy adrede, porque como veis no son dos personas trabajando en equipo, son dos personas conectadas con la oficina, que es como hoy en día se está entendiendo el teletrabajo producido por el COVID. Trabajo como solución a un confinamiento. Esto es muy importante porque si lo mezclas en tu cabeza, puedes estar mezclando cosas positivas del teletrabajo que a ti no te tocan ni de lejos y que es posible que con el tiempo no te vayan a tocar porque todo vuelva a esa normalidad cuando esté la vacuna. Por eso el acercamiento al teletrabajo desde el COVID o desde una solución más moderna, más de teletrabajo puro y duro, hace que las cosas sean diferentes. Por lo tanto, tenemos, por un lado, que era lo que yo quería plantear desde el principio, el teletrabajo como solución al confinamiento, porque este es reversible. Y de hecho, muchos jefes, vamos a decirlo así, a muchos managers, más jefes que managers, lo que quieren es, y en cuanto esto se acabe, te quedo otra vez en la oficina. Sin embargo, la otra opción es el teletrabajo, pero ya como una propuesta o bien para incrementar los niveles de productividad, para promover el uso efectivo de las nuevas tecnologías, para generar una movilidad más sostenible, es decir, hay menos accidentes en carretera porque hay menos gente que se desplaza a los lugares de trabajo, etcétera, etcétera, menos contaminación, que eso también influye y tiene que ver con el teletrabajo y es bueno. Mejora la calidad de vida de los trabajadores y mejora la adaptación a desafíos que son más globales. De hecho, por ejemplo, antes, cuando estabas diciendo el centrarte, seguramente Cristina lo dirá, que está más centrada ahora mismo en la selección. Yo he hecho selección también durante muchísimos años y la sigo haciendo. De hecho, nada más terminar esta reunión, tengo que negociar salario con un candidato. Y hombre, es verdad que tú ahora puedes, con el teletrabajo, seleccionar gente desde cualquier parte del mundo, pero para eso la empresa tiene que permitir que en tu equipo de Madrid haya alguien de la India y haya alguien de la China y haya alguien de donde sea. Entonces, eso te permite una mejor adaptación a desafíos globales. Pero el que te acerques al teletrabajo de una u otra forma va a hacer que haya una diferente velocidad en el cambio cultural y de adaptación. Eso está claro. Porque desde el primer enfoque no se pone toda la carne al asador. Se ponen los mínimos recursos hasta que esto pase. Mientras que con el otro enfoque sí se ponen todos los recursos, toda la carne en el asador, pues porque lo que se quiere es producir más y mejor a lo largo del tiempo. ¿Esto qué nos da? Es que nos da distintos perfiles. En el primer caso, en el producido forzado a través del COVID,
Pues el perfil genérico del empleado es semivoluntario, es decir, yo te mando para casa, lo quieras o no, porque es una cuestión evidentemente de política, casi de salud. Entonces, es semivoluntario. La gente tiene que aprender a ser autónomo, disciplinado y constante, pero es algo que tiene que aprenderlo. Hay quien lo sabe y hay quien no lo sabe. Tienes que automotivarte, evidentemente, tienes que aprender a trabajar con tus ahora telecompañeros, pero que ni lo eran hasta ahora, ni posiblemente tú esperas que lo sean después de que pase todo esto. Quizá para algunos, la gente habla de, bueno, pues algunos privilegiados a lo mejor podrán tener teletrabajo, pero parece que todos esperan como que todo vuelva a esa normalidad anterior. Entonces tienes que aprender a trabajar con tus telecompañeros, pero es algo que tú no querías cuando empezaste a trabajar en este puesto de trabajo, que pensaras que el teletrabajo podía ser una opción. Tienes que ser hábil para visibilizar tu trabajo, porque en general los managers tampoco han aterrizado sabiendo manejar estas situaciones. Y la sensación que tienes es de invisibilidad, y es verdad que lo tienes, hasta que no, por objetivos, digamos, por esta especie de trabajar por objetivos, pero un poco improvisados, porque ya no te ven, porque ya no haces pasillo, porque ya no puedes hablar con tu jefe, con tus compañeros de lo que estás haciendo, tienes que visibilizar tu trabajo. No tanto para lucirte, no tanto para trepar, sino porque cuando tú estás en la oficina, si no allí, digamos, tu trabajo es más visible casi sin darte cuenta. Cuando tú aquí nada más das el output final, también estás evitando ese trabajo en equipo donde alguien puede mirarte y decirte, uff, yo creo que en ese borrador así lo podrías hacer mejor. Entonces tienes que empezar a desarrollar esa habilidad para visibilizar tu trabajo, cosa que no estabas acostumbrado hasta ahora. Tienes también que ser autónomo para aprender y para compartir estrategias de trabajo. Es decir, la gente empieza a mirar cosas, compártela, aprende, compártelo con tus compañeros, porque en general las empresas nos está pillando un poco esta traición. Es decir, sí es verdad que nosotros podemos estar pagando formación, por ejemplo, nosotros tenemos abierta la formación en LinkedIn y en otras plataformas virtuales, pero todavía, como se tiene esta sensación de reversibilidad, no hay una campaña de mentalización y de formación estricta y programada para que todo el mundo pase por ahí. Al menos yo esto no lo he vivido. Sí que todo el mundo sabe que tiene cursos para hacerlos a través de LinkedIn y de muchas plataformas. Nosotros invertimos mucho en formación, porque la formación presencial ahora mismo no se puede, evidentemente, pero casi es algo que tienes que pedirle al empleado. Es decir, tienes que, machote, tienes que aprender a ser autónomo para aprender a compartir estrategias y compartirlo con tus compañeros para que todos podáis salir. Y buscar estrategias para incorporar esta especie de lo que podríamos llamar la cafetería virtual, es decir, para poder tener ese otro tipo de relación que estás perdiendo y que va a evitar a que te sientas completamente aislado. Sin embargo, el perfil genérico, y seguramente de esto Cristina desde IBM nos podrá hablar mejor, pero el perfil genérico del empleado y la experiencia que yo tengo en gente que viene teletrabajando desde hace ya más años, que eran pocos, pero los teníamos, esto era diferente, porque tú ya los seleccionas con este perfil. Con lo cual no deben de aprender a ser autónomos. Tú ya los seleccionas siendo autónomos. Por ejemplo, aquí tiene primero, es voluntario, hay una disponibilidad por parte de la persona a hacerlo. Ya es autónomo, disciplinado y constante, porque ya en el proceso de selección esto te viene de serie, tiene que venir de serie como un criterio más. Está automotivado, tiene, fíjate que aquí lo que pongo es trabajar con un teleequipo, no con esos telecompañeros de ahora, sino con un teleequipo, porque tu equipo posiblemente sea con una persona en Silicon Valley, con otra persona en Australia, con otra persona donde sea. Tienes que ser merecedor de la confianza porque el teletrabajo está muy basado en el tema de la confianza y en los objetivos. Con lo cual, si alguien ya directamente de entrada no merece confianza, directamente ni le seleccionas. Desde el principio. Y facilidad para gestionar e interactuar con las nuevas tecnologías, lo que se llama ciberexcelencia. Ya la persona que entra aquí, mientras que los que están forzados por el COVID, lo quieras o no, vas a tener que aprender hasta donde te den tu habilidad. Hay gente que se supone que está más apta para esto y hay gente menos apta. Aquí ya no, aquí directamente la persona que va a ir, que voluntariamente va a pasar y que todo esto también sucederá cuando pase el COVID, la persona que va a continuar con el teletrabajo tiene que tener cierta facilidad para gestionar e interactuar con la nueva tecnología, porque además van a ir cambiando, con lo cual tiene que tener esa inquietud para autoformarte constantemente. Para mí estos son dos perfiles diferentes que hace que el plan para atacarlo de formación o de cambio de cultura sea completamente diferente. Esto, ahora permitirme, porque sí que quiero terminar hablando del nuevo estilo de liderazgo, que nosotros, por ejemplo, sí que lo estamos, no sé si sufriendo o disfrutando, no lo sé, porque nuestros managers hasta ahora no estaban acostumbrados a tratar con teleequipos. Y de hecho, como os decía, nuestra empresa tiene
una cantidad importante de personas que siguen siendo trabajadores de fábrica en el sentido de que tienen que estar presentes y por lo tanto es complicado que todos nos vayamos al teletrabajo. Y los que lo han tenido que hacer porque se sienten mal mandando a trabajar al puesto de trabajo unos y yo que podría hacer mi trabajo desde casa, pues muchas veces prefiero hacer desde la oficina incluso por una cuestión de casi de solidaridad, ¿no? No digo que esto sea como deba de entenderse ni que sea lo mejor, pero es lo que yo veo que está pasando. Entonces, ahora cuando nos hemos encontrado de sopetón con el teletrabajo, nos hemos dado cuenta de que, yo por lo menos, nos hemos encontrado con estas dinámicas del teletrabajo que están produciendo. Por un lado, lo que llamamos el input-output, es decir, cuando estáis, pues como estamos nosotros ahora, ¿no? Con esta especie de mosaico de personas que están teletrabajando, al final, en lugar de comportarse incluso como cuando están reunidos en un equipo, en una sala presencialmente, donde vas a acercarte a un problema o a una tarea o a un proyecto y todos empiezan a aportar ideas, etcétera, etcétera, y luego a partir de ahí las vas decantando. Sin embargo, aquí no. Aquí, como todos están mirándote, en cuanto alguien dice una cosa, la sensación que tú tienes es de prestarle atención y la cosa que entra es la cosa que se ataca y la cosa que se resuelve. Con lo cual está muy centrado en la tarea, muy centrado en la tarea con este input-output. Como alguien diga algo, en general que tenga sentido, evidentemente, pero como alguien diga algo, aunque tú establezcas un marco para atacar un proyecto, el que ha dicho algo se coge entre todos, se soluciona y se saca, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y es como muy centrado, es lo que es mi experiencia, está como muy centrado en el presente y es muy eficaz, pero es muy al turrón. ¿Esto qué hace? Que deja de lado un poco el tema de las relaciones personales. Aquí hay menos comunicación informal, es lo que estamos viendo. Y sin embargo, la comunicación informal es muy importante y aquí ya entro en el terreno psicológico que todos vosotros conocéis. La confianza se gana en la medida en que vas conociendo al otro. Cuanto más hablas con otros, aunque solo sea de cómo viste o de qué hace este fin de semana o cuáles son sus valores. Porque la confianza, el que yo confíe en ti no significa que nos vayamos a llevar mejor, significa que cuantas más cosas sé de ti, más predecible eres y más puedo trabajar, mejor puedo trabajar contigo en un proyecto. Sea que vas a decir que sí, sé qué cosas tengo que explicarte mejor, etcétera, etcétera. Pero para eso necesito un espacio que ahora yo me estoy dando cuenta que no existe, por lo menos a los que lo estamos atacando, sobre todo a través de la raíz del COVID, ese espacio para trabajar cuando estás solo teletrabajando, cuando estás teletrabajando y yendo algunos días a la oficina, esos espacios siguen ahí. Pero si no, la gente habla menos y sobre todo cuando tienes un equipo nuevo o una persona nueva incorporada, la conoces menos, hablas menos y tienes menos confianza, con lo cual otra vez te centras en la tarea y el trabajo está menos cohesionado con la importancia que eso tiene a la hora de hacer equipo y de estar un equipo motivado, comprometido, etc. Otra de las cosas que también nosotros nos hemos dado cuenta es que hay un desequilibrio de tiempos. Es decir, si bien, como os decía antes, por el sistema este de input-output estamos muy orientados a la tarea, la gente cuando va a empezar a trabajar en un proyecto, esto nos pasa a todos. Tenemos unas expectativas de tarea, esto hay que hacerlo en este plazo, en este tiempo, en estos materiales, etc. Y tú haces esto, yo hago aquello, etcétera, etcétera. Pero también tenemos unas expectativas emocionales. Es decir, tú cuando empiezas un trabajo siempre esperas terminar ese proyecto con un tono emocional, sabiendo que lo has conseguido, sensaciones de satisfacción, que incluso van afectando a lo largo del camino. Si tú crees que lo que tú puedes aportar, además de tarea a tarea, es algo que te va a consolidar como bueno, como creativo a la hora de aportar tales cosas, y no se crean esos espacios donde yo pueda recibir ese feedback, etcétera, etcétera, al final la sensación que yo tengo es que mis expectativas emocionales no están siendo cumplidas. El líder, por lo tanto, va a tener que ser muy consciente de esto. Es decir, que hay unas tareas de proceso y unas tareas que son más de tipo de relación social. Y como no inviertas recursos en ambas y solamente en expectativa de tareas de alturrón, lo que sí que se genera es menos compromiso y cuando hay menos compromiso, ya de esto no voy a hablar porque hay muchos estudios al respecto, sencillamente lo que se crea es menos compromiso y menos productividad. En los que estamos, insisto, atacando esto a raíz del COVID. Otros a lo mejor lo tienen ya más trillado y mejor hecho. Por lo tanto, el perfil del manager. Esto es algo que a mí me trae de cabeza, porque de hecho estamos haciendo cosas para intentar difundirlo. El perfil del manager en general, tenemos distintos tipos de manager, pero tiene que ser una persona con capacidad para marcar objetivos de calidad, porque estás en la distancia y por lo tanto tienes que estar centrado más en lo que se está consiguiendo y no en lo que se está haciendo. Lo que estamos acostumbrados, o los managers están acostumbrados cuando están presencialmente, es al micromanagement, más o menos. Es decir, quiero saber qué estás haciendo, por eso quiero verte ahí.
Sin embargo, cuando estás desde lejos, lo que tienes que estar es más centrado, o lo que hemos visto que es más eficaz, es aquellos que se centran en lo que estás consiguiendo, otra vez en los objetivos que te has propuesto, no en lo que estás haciendo. Tú verás lo que estás haciendo y cómo te organizas. Luego, asegurar que su equipo tiene los medios adecuados, que parece una tontería, pero que no lo es. El otro día me decía David que estaba yendo al médico preocupado por el COVID porque le estaban dando vértigos. Al final resulta que es un tema cervical, por una cuestión de que en su casa no tenemos la disciplina para tener o bien una silla adecuada o bien te tumbas en el sofá y desde ahí vas teletrabajando. Entonces también es importante que el manager se encargue de esto. Capacidad para potenciar los canales de comunicación, por lo que decíamos antes. No va a haber canales de comunicación, o sea, perdón, sí los hay. Tenemos Teams, tenemos Zoom, tenemos de todo. Sin embargo, las multinacionales, por lo menos los de IBEX 35, ahí no tenemos, en general no tenemos ningún problema, tenemos más medios que otras empresas a lo mejor más modestas, pero no es una cuestión de tener los medios de tecnológicos, es una cuestión casi de saber aprovecharlos y potenciarlos para que se utilicen de la manera adecuada para la tarea, muy importante, pero también para ese otro tipo de cibercafés o de espacio para hablar. Facilidad para gestionar e interactuar con las nuevas tecnologías. Si el manager es el que sí que dice de entrada, hombre, te entiendo a ti que no sepas hablarte con esto porque yo soy ciberlelo, yo tampoco me entiendo, pues hombre, difícilmente va a sacar lo mejor del equipo. Tiene que ser una persona que tenga esta facilidad y si no, pues se va a tener que poner las pilas. Capacidad para gestionar la inteligencia emocional, la propia y la ajena. Esto es muy importante. La gente está muy frustrada cuando está desde su casa porque le da la sensación, algunos porque estén preocupados por el tema del COVID, que no es ninguna broma. Hay gente que se están acentuando el problema de las hipocondrias, por ejemplo, de la, no depresión, pero sí tendencia a la ansiedad. Entonces, es muy importante que el manager sepa gestionar y que llame solo para preguntar qué tal está. Más capacidad para gestionar la inteligencia colectiva, porque si tu equipo va a estar ahora mismo repartido por todo el mundo, tienes que aprender a aprovechar eso. La inquietud para autoformarse constantemente, igual que los empleados, digamos, ya más relacionados con el teletrabajo, y capacidad para adaptarse constantemente a un mundo VUCA. Esto ya lo tienen que tener todos de serie por las nuevas tecnologías, por el teletrabajo y por las nuevas, digamos, situaciones que estamos viviendo. Los managers tienen que ser, lo que tienen que hacer es sé cuál es el cambio y lo que tienes que hacer pues, es aceptarlo y liderarlo. Lo que no puedes hacer es ir a rebufo y quejarte o ser una víctima en vez de un protagonista. Para terminar, estrategias para motivar, bueno, no, me faltan dos. Estrategias para motivar en el teletrabajo. Un poco se ve de lo dicho anteriormente. Mantener una comunicación abierta y transparente. Promover el sentimiento de pertenencia. La gente se siente muy dispersa. Recompensar la creatividad y el autodesarrollo. Aumentar la frecuencia del feedback, en esto no me tengo porque es un poco el resumen de lo dicho antes. Respetar, muy importante, esto no lo hemos dicho, respetar la desconexión digital. Todo el mundo asociamos teletrabajo con conciliación y muchos de nosotros hemos comprobado que ni de coña. Vamos, sobre todo porque los que tienen hijos, yo ya los tengo un poco más mayores, pero claro, los que tienen hijos pequeños, por compañeros míos, es que lo que tú no puedes controlar es que de pronto el otro salga llorando por los pasillos o en algún caso con la escobilla del váter corriendo por toda la casa. En ese caso tienes que decir, perdona un momento, pero tengo ahí una urgencia. Es decir, a veces es verdad que el tema de conciliación, la gente lo asocia mucho con la conciliación y por un lado esta mezcla de los dos mundos es compleja y por otro lado en general no hay una desconexión digital. La gente tiene el ordenador puesto y lo tiene hasta las 12 de la noche. Y hay que aprender a que uno tenga hábitos higiénicos de desconectar a tal hora, ponerse una alarma, salir a dar una vuelta, hacer otra actividad. Y por parte de los managers, el saber respetar la desconexión digital de sus equipos. Esto es muy importante. Y, por supuesto, ser tú el primero que favoreces la conciliación, porque es tan fácil decir cuando tú le dices, oye, pero que es domingo y estoy poco menos que en la ducha. Y dices, hombre, ya, pero es un momento. Eres tú el que tienes que favorecer la conciliación, porque si no la gente va a estar deseando volver a la oficina porque esto resulta que no le sale a cuenta. De hecho, será esta, nos invierte muchísimas horas. ¿Cuáles serían mis propuestas? Esto ya sí es lo último. Las acciones futuras. Pues la primera es obvio. Decantar aprendizajes de la experiencia forzada por el COVID. Porque si antes teníamos teletrabajo, insisto, era minoritario y ahora tenemos que aprender y además aprenderlo con mente abierta porque cuando tú preguntas a distintas personas de la organización, en función de su edad, de su acercamiento a las TIC, etcétera, te dan una solución completamente y un aprendizaje completamente diferente. Entonces aquí hay que ser serio, aprender de los que ya te llevan ventaja y saber que puedes adaptar tú para ti.
decidir qué tipo de aproximación al teletrabajo vas a implantar. Esto es muy importante. Es decir, y ojo, no quiero decir que una sea mejor que otra, sino que lo tienes que decidir, porque esto va a hacer que tengas un presupuesto u otro. Esto significa que vas a tener que dar más dinero a temas informáticos, a pagar a lo mejor a tu gente la wifi, la parte de esa alícuota de wifi, luz, etcétera. ¿Qué presupuesto le vas a pagar? En función del tipo de aproximación al teletrabajo que quieras tener, como una solución temporal al COVID o como algo que te puede abrir un futuro diferente, esto te va a llevar a dotar un presupuesto diferente. Redescribir y redescubrir los puestos de trabajo. Es verdad que hay algunos que tienen que volver a su anterior normalidad, pero hay otros que a lo mejor no, y tienes que abrirte a eso. Y tienes que ver dónde no deberías de perder terreno que ya has ganado. Entonces, para eso tienes que rehacerlos a lo mejor y hacer una mezcla entre dos. También formar, pero ya para transformar la manera de trabajar, no solamente para decirte, mira, con estas herramientas, con Teams, con Zooms y tal, sino que esto se trata de un proceso de arqueología interior. Las barreras ahora mismo, yo lo que he descubierto es que son psicológicas, no son tecnológicas. Tecnología tienes de sobra. Eso no te va a ayudar a teletrabajar y a teletrabajar de una forma eficaz. Tienes que enseñar a la gente a transformar su cabeza, su forma de ver las cosas. Entonces sí que tienes que formar, no dejarlo ahí para que la gente solo se autoforme, sino formar para que le saquen partido a todo esto. Potenciar mecanismos de evaluación de desempeño y de detección de altos potenciales. ¿Por qué? Porque para mí un problema importante es la promoción. Claro, cuando yo no te veo, te promociono. Porque esto, la promoción, va mucho de confianza también, ¿eh? Y parece que no, pero del roce se hace el cariño. También, como decía aquel, también se hacen las ampollas. Pero del roce en general se hace el cariño. Esto significa que si tú no estás es menos probable, hay incluso expertos en management que lo vienen diciendo desde hace años, cuando no estás en las empresas en las que no están acostumbradas a este tipo, o que hay una mezcla de los dos tipos, la confianza se deposita más en aquel, como decía antes, que mejor conoces, que más predecible es. En aquel del cual solo ves el output final, aunque sea muy bueno, te cuesta más trabajo confiar en él. Entonces, te estás perdiendo a los altos potenciales, porque te lo estás perdiendo, ¿eh? Entonces, también es importante el potenciar estos mecanismos de evaluación de desempeño y detección de altos potenciales, para no perderlos y no frenar su desarrollo. También plantear acciones que favorezcan el cambio de cultura, basándote otra vez en la cultura de la confianza, que es de lo que va esto. ¿Cuántos managers te dicen, es que en tu casa sabes si trabajas o no trabajas o estás jugando a la maquinita? Es una cuestión, es una cultura de confianza y de objetivos. Y también este cambio de liderazgo, porque es muy diferente. Y hay líderes que no saben liderar entre trabajos, se creen que seguir haciendo lo mismo y no es verdad. Y crear espacios de comunicación personal, es decir, café o bien teletrabajo más trabajo presencial, que esto ya te daría opción a estar con tu gente y conocerla. Y, por supuesto, al final de todo esto, monitorizar los cambios en productividad. A lo mejor hay empresas a los que les sale y empresas a los que no les sale. Esto no es café para todos. Y esta es un poco la visión que yo quería o los aprendizajes que yo quería compartir con vosotros, que no son ni los mejores ni los peores, pero que sale un poco de nuestras experiencias. Y ya por último, y como anécdota, el otro día hablando, se lo comentaba también, o lo comentaba con alguno de vosotros el otro día, hablando con la médico que tenemos en las oficinas, yo le decía, oye, después de todo esto del COVID, ¿tú has notado algún cambio realmente importante, depresión, ansiedad, etcétera, en todos nosotros? Algo que sea muy destacable. Y me decía, sí, que habéis engordado todos. Estáis todos en vuestra casa, muy cerca del refrigerador, con la misma ansiedad y habéis dejado de ir al gimnasio. Eso es lo más llamativo. Que hemos hecho yo 4 kilos. Eso sí que no sé si debería de compartirlo, pero es lo que yo sí que noto que ha influido en mí, aparte de estos aprendizajes. Y con esto dejo de compartir y nada más, os cedo la palabra, me parece que me pasa un poco, perdonadme, y cedo la palabra a Jorge, te la devuelvo. Muchas gracias, Javier, interesantísimo. Ya se ha abierto un debate apasionante. Bueno, vamos a continuar con Mar Amate. Mar, por favor, estamos contigo. Bueno, cuéntanos. Pues nada, desde luego encantada de estar aquí, compartir este rato hablando de todas estas cuestiones, más bien de todas estas dudas que tenemos todos y todas, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que este espacio lo que nos sirve es para ponerlas, para verbalizarlas y para, bueno, saber en lo que estamos y a lo mejor ver un poquito más de camino, ¿no? Me ha venido muy bien, desde luego, hablar después de Javier, porque sí que es verdad que lo he expuesto todo tan organizadamente, ¿no? Que luego es más fácil tirar desde la experiencia, que es la que yo quería compartir, ¿no?
Yo quería compartir con todos vosotros y vosotras la experiencia tanto de lo que es la Plataforma de Voluntariado de España como también un poco todo cómo hemos vivido todo lo que somos en el tercer sector. Cuando hablamos del tercer sector hablamos de las ONGs, hablamos del sector solidario, ¿no? Y esto, desde luego, todos estaréis y todas conmigo en que una de las la fuerza que tiene el tercer sector es la cercanía y el contacto con la gente, con todas las personas en riesgo de exclusión, ¿no? que decimos, en todas las necesidades sociales que hay, ¿no? Entonces, cuando surgió todo esto, cuando llegó el mes de marzo, que como podéis suponer supuso pues una ruptura tanto en la forma en los servicios que nosotros estábamos prestando, en la atención a las personas que estábamos haciendo y obviamente en cómo nos organizábamos dentro de los equipos, ¿no? Después de pasar el primer momento de shock, como supongo que nos pasó también pues como sociedad, pues obviamente empezamos a intentar organizarnos, ¿no? A intentar organizarnos como equipos de trabajo y también ver un poco qué hacíamos con los servicios que estábamos prestando, ¿no? Y en esta voy a empezar un poco con los servicios, porque sí que es verdad que aquí sí hemos tenido que hacer una revolución, ¿no? Una primera parálisis donde ni siquiera el sector social era sector esencial. Esto, bueno, después fue sector esencial, pero en un primer momento ni atender a personas mayores, ni a la infancia, ni a la inmigración, ni a la enfermedad, etcétera, eran cuestiones esenciales, ¿no? Por todas las normativas. Entonces, de ahí todo el mundo se fue a su casa, no se sabía muy bien qué pasaba con nuestros beneficiarios, con nuestros usuarios y dónde estábamos los trabajadores, pues que tuvimos que reubicarnos, ¿no? Ahí lo primero que se hizo fue desde todo el mundo colocado en sus casas, en sus lugares de trabajo, intentar acercarnos a todos los usuarios y a todos los beneficiarios y no dejarlos perdidos, ¿no? Y ahí pasamos de los métodos más sencillos, como era un teléfono, o sea, hubo llamadas a cada una de las personas mayores que estaban dentro de nuestras asociaciones, una a una, para ver cómo se hacían. Obviamente los trabajadores en su mayoría estábamos en nuestras casas, ¿no? O sea que es la deslocalización de la deslocalización de todo, ¿no? O sea, los beneficiarios no se sabía dónde estaban, los trabajadores no sabíamos dónde estábamos, pero al final terminamos formando redes de conexión, ¿no? De esta primera visión más simple, más de teléfono, obviamente fuimos avanzando, fuimos desarrollando unas estrategias, sobre todo basándonos en la digitalización, por supuesto, pero de acercamiento muchísimo mayor, ¿no? Y hemos llegado a tener un impacto o una serie de acciones más allá de las que se hacían presencialmente. Me refiero de una deslocalización de todo el mundo que estaba haciendo cosas, que daba igual donde pudiera estar, pero que estábamos atendiendo a la mayoría de las personas que lo necesitaban en esos momentos, ¿no? Desde reinventándonos completamente y reinventando desde luego todos los servicios que se venían prestando, ¿no? Entonces, eso ha generado una sensación de sector también potente, y hablo así ya pues como marca, ¿no? O como corporación, ¿no? De alguna manera utilizando otros vocabularios, ha generado esa sensación potente y ha generado también la seguridad de que estemos donde estemos, o aunque estemos todos deslocalizados, podemos llegar a hacer cosas con una misión, con una visión y fuertes, ¿no? Yo creo que este ser capaces de organizar y de organizar los servicios que estábamos haciendo nos ha fortalecido también para cómo estábamos trabajando dentro de los equipos toda esta deslocalización, ¿no? Entonces, manejaba esta mañana unos datos de unas encuestas que estábamos haciendo también a todos los trabajadores y personas voluntarias del sector y hablábamos del 70% de las personas del sector están teletrabajando, se han ido a teletrabajar, ¿no? Solo un pequeño porcentaje está permaneciendo en los centros, ¿no? Pues en residencias, en centros sociales que tienen que hacer, todo el tema de bancos de alimentos, etcétera, ¿no? Pero todo lo demás estamos teletrabajando y movilizándonos mucho, ¿no? Entonces,
yo creo que cuando nosotros, y ya me centro un poco más en los equipos y más en la experiencia que nosotros hemos tenido en la plataforma de voluntariado, me gustaría destacar como 3 grandes bloques de retos que tuvimos y retos que seguimos teniendo y que tenemos que seguir manejando, ¿no? El primero es cómo nos organizamos el trabajo. Es cierto que nosotros trabajar por objetivos es una cuestión que ya veníamos trabajando dentro del equipo porque bueno, pues habíamos ido incorporando una serie de procesos que nos permitían no estar tanto donde estamos, sino qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues a través de la introducción de metodologías ágiles y todo esto, pues lo habíamos conseguido. Es cierto que no es lo mismo y no es lo mismo por los otros factores humanos de relación que se dan en la presencialidad, ¿no? Y que en equipos, quizá en equipos de miles de personas es muy complicado, pero en equipos de menos de 50 personas es mucho más fácil que este contacto, estas relaciones que se establecen, estas sinergias, aumenten bueno, pues la cohesión del equipo, aumentan la cohesión del equipo, el compromiso, por supuesto, y desde luego la consecución de los objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, el llevarnos los objetivos a nuestros ordenadores, a nuestras casas, pues no supuso demasiado cambio, pero por otro lado, si no trabajamos todas aquellas cuestiones más de compromiso, más de alianzas, pues sí podemos ver cómo en 1 año o 2 años, porque esto, por mucho que estemos pensando en volver a la oficina, esto ha venido para quedarse y esta forma de trabajar, si no como la estamos haciendo, pero sí de gran medida se quedará, pues si no trabajamos otra serie de cosas, corremos el riesgo de que este cumplimiento de objetivos o este trabajo por objetivos que venía muy sustentado también por la relación entre personas, pues se resquebraje y en 2 años pues no sepamos muy bien cómo hacer, ¿no? O sea, es una posibilidad y luego otros riesgos que tenemos, ¿no? Otra de las cuestiones en cuanto a organización del trabajo que también tuvimos que modificar fue el tema de lo digital, ¿no? Sí que es verdad que todos trabajamos en digital, trabajamos en red, pero bueno, cuando nos fuimos a nuestras casas en marzo, nosotros por lo menos en nuestra plataforma teníamos una serie de portátiles, 3 o 4 portátiles, no más, ¿no? Todos nos fuimos pensando que eran 15 días, cada uno utilizó su portátil, los que teníamos allí en la oficina también se distribuyeron y ya está. Claro, cuando el tema se va alargando, te das cuenta que ya no vale solo con que tú utilices tu portátil, sino que eres tú como plataforma que tienes que dotar a la gente de portátiles. Eso con los problemas presupuestarios con los que vivimos las entidades sociales, pues hombre, lo estamos haciendo por etapas. No todas, en mi plataforma por lo menos, y en esa mayoría de las entidades, no todas las personas ahora mismo tienen ordenadores de las oficinas. En 6 meses posiblemente los tendrán, pero de momento tenemos que ir poco a poco, ¿no? Y esto lo puedes hacer también porque cuentas con el compromiso de los trabajadores y con la voluntad de los trabajadores y de las trabajadoras de poner sus recursos a disposición, ¿no? Y ahí, bueno, pues un escollo que tuvimos en su momento y que, bueno, pues vamos intentando salvar, ¿no? También, por supuesto, este aprendizaje de todas las herramientas que nos permiten seguir con nuestro trabajo, pues está suponiendo un esfuerzo y está también suponiendo un esfuerzo de asesoramiento externo, de búsqueda de apoyos externos que nos ayuden a ver cómo podemos organizar un congreso, un encuentro de una manera que sea interesante y que produzca también aprendizajes en las personas con las que trabajamos, porque bueno, nosotros dominábamos muy bien encontrarnos en un espacio, hacer grupos de trabajo, hacer una serie determinada de talleres, pero todos en ese mismo espacio y como mucho distribuidos por aulas. Cuando llegamos a una pantalla donde solo vemos casillas, pues no todos sabíamos muy bien hacerlo, ¿no? Lo cual es un proceso también que estamos aprendiendo a mejorar nuestros servicios, ¿no? Nuestros productos y con los cuales también necesitamos contar con expertos que nos vayan asesorando, ¿no? Otra de las cuestiones que también mencionaba Javier antes, ¿no? Y que nosotros también ahí lo vemos un poco, es el tema de los horarios, ¿no? No, yo creo que no hay, y el tema de los horarios sobre todo yo lo relaciono con la conciliación. O
sobre todo, claro, en este momento de pandemia, ¿no? Porque cuando nos hemos metido en los hogares de la gente con 2 o 3 niños o uno o una wifi o con todas las dificultades que todos sabemos, obviamente era muy difícil ni mantener un horario de trabajo en esos horarios donde todo el mundo, los niños estaban haciendo sus deberes, el marido o la mujer estaban trabajando y yo también, y todos así, era muy difícil mantener un horario de trabajo, con lo cual, lógicamente, los horarios se flexibilizan. Pero cuando los horarios se flexibilizan, quiere decir que hay personas que a las 12 de la noche pueden estar trabajando para cumplir sus objetivos. Entonces, la conciliación o el estar en casa atendiendo va compaginado con el cumplimiento de objetivos y va compaginado con una carga, un estrés y una ansiedad a las personas que soportan todo eso, pues también muy grande, ¿no? Y yo creo que hay que saber manejarlo. No hemos aprendido a manejarlo, simplemente lo hemos sobrellevado, pero que como se siga alargando, pues tendremos que hacer algo, porque no puede ser, ni puede ser el tema de la desconexión digital, no solo para... O sea, ahí yo pondría más también en hincapié también muchos de los cuadros intermedios en cómo pueden estar a disposición de sus trabajadores cuando estos trabajadores tienen estos problemas para cumplir sus objetivos de trabajo, que es que tienen que trabajar el sábado, el domingo, porque durante la mañana han estado ocupados atendiendo a su hogar, a personas dependientes o a los críos, ¿no? Entonces, esa compaginación de ritmos, yo no creo que podamos decir tanto la desconexión digital como vinculada a los horarios, sino a modos y uso de la conexión digital, ¿no? Las cosas, y quizá no pueden ser las respuestas tan automáticas, podrán ser de otra manera, pero tenemos que todos aprender a compaginar todo eso, mezclarlo con los objetivos, porque si no, vamos, será un poco un caos, ¿no? Y eso también nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Luego, otro aspecto que también mencionaba un poco antes, ¿no? Es el tema del clima laboral, la cohesión de los equipos, ¿cómo llamaba? Las cafeterías virtuales, ¿no? que llamaba Javier, ¿no? Claro, todos sabemos que, y yo cuando vuelvo a la oficina, estoy teletrabajando, pero vuelvo a la oficina algunas veces, simplemente el asomarme a una mesa y decirle a alguien, oye, ¿esto cómo era? ¿No? O esto tienes por ahí no sé qué, es una sensación de satisfacción y de gustito y de relax, que no tiene nada que ver a que cada vez que necesito hablar con alguien ahora, necesito casi tener una cita, una reunión para no entorpecer, para ver si se puede, todo está como pautado, ¿no? Tarea a tarea, pero todo y eso también genera mucha, yo creo, desafección, ¿no? En las personas y en los equipos, ¿no? que contribuyen al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y que complementen al bienestar. Entonces, ahí también tenemos que aprender a generar esas cafeterías virtuales, esos espacios virtuales que lleguen un poquito a intentar compensar, ¿no? todo aquello que perdimos. Nosotros hicimos una experiencia que nos gustó, bueno, hemos hecho dos, ¿no? Una nos salió mejor, que es la que voy a contar, que fue crear nuestra propia playlist del confinamiento, ¿no? En un momento nosotros trabajamos cosas con el arte, con la música, ¿no? Que son para sensibilizar hacia el voluntariado, lo utilizamos, y entonces decidimos pues, construir nuestra propia lista, ¿no? De música. Cada uno eligió una, hicimos luego una especie de concurso para saber si adivinábamos de quién había sido, ¿no? Bueno, un pequeño juego, muy simple juego, ¿no? Pero que hizo que por lo menos durante un rato pues nos divirtiéramos un rato, tanto pensando cuando elegíamos la canción para los demás como cuando la hacíamos, y en definitiva pues una huella que se nos quedará ahí, ¿no? Bueno, eso son cosas, ¿no? Pero que tendremos que ir inventando y haciendo estas cosas para ir compensando todo esto, ¿no? Y otro de los grandes problemas que tenemos y que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo es el control también un poco de las emociones de las personas del equipo. El miedo sigue estando. Yo lo que veo es que el miedo sigue estando. El miedo nos lanzó a casa, o sea, yo en la plataforma el día que nos fuimos a casa fue que por la mañana estábamos todos bastante tranquilos comentando lo que estaba pasando, pero bueno, no sabíamos si iba a haber un estado de alarma o qué, no sabían si los coles se iban a cerrar o tal, pero
todos veíamos que podíamos estar, bajamos a tomar café a una cafetería al lado, todo normal. Y yo me fui a una reunión y cuando volví resulta que había habido un problema con un familiar de una persona a raíz del coronavirus y entonces habíamos entrado en pánico, todos habíamos entrado en pánico. Ya tuvimos que decir, mañana cada uno quedaos en casa los que queráis. Fuimos 3 para terminar de organizar todo e irnos, porque fue un pánico, pero ese pánico sigue estando ahora. Cuando intentamos decir vamos a intentar volver a tener ese contacto, el pánico al transporte, el pánico al contagio sigue estando ahí, ¿no? Y eso está, bueno, pues afectando bastante a las personas y obviamente, bueno, pues seguirá afectando, ¿no? Pero luego también está todo este estrés que se está viviendo, sobre todo en las familias en las que hay críos o en las que hay personas dependientes. O sea, yo veo a algunos de mis compañeros y compañeras que tienen niños pequeños, algunos piden volver a la oficina. Bueno, vuelven a la oficina no la tenemos cerrada, ¿no? Porque por lo menos durante ese tiempo están concentrados en su tarea de trabajo, están trabajando y pueden, bueno, pues quitárselo de en medio, hacerlo y luego volver y estar atendiendo a que tiene que estar atendiendo. Porque estar atendiendo como nos ha pasado, ¿no? Nosotros tuvimos una recepción con la Casa Real, con los Reyes, y una de mis compañeras, que estábamos allí, la coordinadora de proyectos, de repente vimos en la cámara cómo el niño se le entraba en la habitación. El niño de 3 años entraba en la habitación. El padre detrás intentando llevarse al niño. Y ella, que yo pensé que no sé cómo pudo soportar el estrés en ese momento, pues tuvo que guardar la compostura, ¿no? Y claro, son situaciones que una vez que pasan las puedes contar como anécdota, ¿no? Pero que son muy duras y, bueno, y Javier también has puesto algunos casos, ¿no? Y ese estrés está ahí y ese estrés está también haciendo eso que muchas personas quieran volver a esos espacios más seguros de trabajo, que son las oficinas, porque si no es un caos, ¿no? Pero aún no teniendo niños, también es verdad, o no teniendo personas dependientes a tu cargo, es verdad que el levantarte, el trabajar, el no salir, el tal, está teniendo también una serie de consecuencias de estrés, ¿no? y de ansiedad en las personas que estábamos acostumbrados o que están acostumbradas a salir a trabajar, que también es, bueno, pues yo creo que van a tener consecuencias, ¿no? Con lo cual, yo creo que con todo esto, creo que tenemos un reto ahora muy importante ahora, por eso, porque esto ha venido para quedarse, ¿no? Tenemos que trabajar así y lo que tenemos que ir diseñando, a mi juicio, son alternativas o nuevas estrategias que combinen qué es lo bueno que teníamos antes o qué es lo bueno que tenemos en el trabajo presencial más bien y qué es lo bueno que tenemos en el teletrabajo, ¿no? Si partimos de los todos, yo creo que quizá nos vamos a perder, ¿no? Pero sí que seamos capaces de ver qué es lo bueno, pues decíamos, ¿no? Este contacto físico, estos cafés, estas tertulias que tenemos, apoyarnos unos a los otros, bueno, pues vamos a ver si eso lo vamos a poder seguir haciendo, si vamos a tener espacio físico para hacerlo, pero si es virtual, cómo lo podemos potenciar. Y desde luego, las bondades que tiene el no desplazamiento, el trabajar, la concentración, el reunirte, estar completamente deslocalizado y poder trabajar con todo el mundo. Las empresas internacionales, eso ya lo hacíais, ¿no? Pero las nacionales quizá bastante menos, ¿no? Y esto nos ha abierto una puerta. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero que yo creo que el gran reto está en eso, en partir en coger lo que no queremos perder de lo de antes y lo bueno y todo lo que hemos estado aprendiendo con lo de ahora y, bueno, caminar hacia un futuro más mixto, ¿no? Donde yo no creo, y ya sí que termino, donde yo no creo y soy muy crítica con las normativas, tanto las normativas de horas extras, las normativas de teletrabajo y todas las normativas, ¿no? Porque yo creo que todo lo que estamos aquí hablando no se tiene para nada en cuenta, ¿no? Con lo cual no creo que sea bueno. Y bueno, yo creo que a lo mejor si luego hay tertulia, a lo mejor surgen más cosas. Gracias. No se te oye, Jorge.
Gracias, Mar, porque nos traes ahora otra realidad complementaria a las que nos comentaba Javier, una realidad de una organización de carácter de servicio complejo, en las que tenéis a muchas personas deslocalizadas trabajando en servicios muy centrados en atender a otras personas que también pueden estar incluso deslocalizadas con frecuencia. Bien, bueno, pues tenemos ya una amplia visión que la vamos a complementar aún más pues, con esta realidad poliédrica que tenemos aquí pues, con Cristina Márquez. Cristina, te dejo la palabra. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve y sobre todo evitar repetir lo que ya se ha mencionado, que va a ser difícil, pero bueno, comparto la experiencia de una multinacional tecnológica en la que llevamos, pues yo llevo 20 años en la empresa y desde que entré en prácticas he disfrutado del teletrabajo y lo llamo disfrutar porque realmente lo he vivido siempre como un beneficio. Y bueno, compartir nuestra experiencia de lo que ha sido el teletrabajo estos años, lo que nos ha aportado de aprendizajes, en especial lo que hemos aprendido durante el COVID-19. Entonces, nuestra empresa es una empresa no solo multinacional, sino globalizada, es decir, que todos nosotros tenemos siempre un jefe en otro país, tenemos compañeros en otros países y nuestro día a día siempre con gente que está en otra, por supuesto, en otra ciudad y muchas veces en otra zona horaria. Entonces, es nuestra realidad desde hace muchos años. Somos una empresa en la que, como decía Mar ahora, entendemos el teletrabajo dentro del contexto de la flexibilidad, es decir, no ficho para entrar, para salir ni para comer. Voy a la oficina en situaciones normales el día que considero que tengo que ir porque tengo reuniones, porque quiero ver a mis compañeros o porque tengo alguna formación presencial o porque considero que es bueno para mi visibilidad, como ha mencionado antes Javier, y para mi networking. Pero me quedo el día en casa, el día que me viene bien, que tengo que hacer algún recado familiar, que tengo que recoger a mis hijos y me ha permitido, desde luego, conciliar a lo largo de mi vida y es una de las cosas que más he valorado de mi empresa y que todos los empleados que trabajamos en entornos con esta flexibilidad y esta opción de teletrabajo creo que valoramos muchísimo. Ahora, específico de la pandemia y de cómo hemos vivido el teletrabajo asociado al COVID-19. Lo primero, he observado lógicamente que muchas empresas han tenido que instaurar, implementar el teletrabajo sin estar preparadas, es decir, sin tener los medios, las tecnologías, la cultura, el hábito de trabajar en manera remota y sí que los empleados mismos estuvieran preparados. Entonces ha sido una inmersión en el teletrabajo muy abrupta. Y lo que ha hecho simplemente es acelerar un proceso en el que ya estábamos. Es decir, el teletrabajo lleva muchos años. En España es verdad que vamos un poco a la cola de otras sociedades en las que el teletrabajo ya sí que es una realidad desde hace muchos años. Creo que en España la cultura del presentismo nos ha hecho que vayamos un poco más despacio en abordar el teletrabajo, pero sí creo que es un camino sin retorno. Es decir, las nuevas generaciones lo van a demandar. En esta nueva época de competencia por el talento y por ciertos skills, todas las empresas vamos a tener que ofrecer la opción de teletrabajo y no un teletrabajo, como decía Mar, estructurado, regulado, encorsetado, sino un teletrabajo pues, entendido como flexibilidad de poder realizar tu trabajo desde donde quieras, como quieras, siempre desde el sentido común, el ejercicio de la responsabilidad y en mutuo acuerdo con tu dirección. Para nosotros, el aprendizaje específico de esta situación, de la pandemia y el confinamiento, que como dice Javier, no es una situación habitual de teletrabajo en absoluto, lo que hemos aprendido, a pesar de que valorábamos mucho el teletrabajo, es que teletrabajar todos los días no nos gusta. Tiene muchos inconvenientes, es decir, el modelo ideal es lo que decía Mar, ¿no? Un modelo híbrido en el que unos días estás en la oficina, otros días estás en tu casa, que no tiene por qué ser tu casa. Es decir, yo hay veces que me voy una semana entera a trabajar a Málaga porque mi hermana vive ahí, o hay otras semanas que trabajo desde la playa mientras mis hijos están de vacaciones, yo trabajo por la mañana en el apartamento que nos alquilamos y eso es algo normal y creo que es muy beneficioso para el empleado. Lo dicho, siempre dentro de la responsabilidad y el sentido común, ¿no? Pero creo que el modelo ideal es el híbrido. Y es el híbrido porque cuando estás todo el día en casa pierdes lo que mencionaba Javier de los cibercafés, ¿no? Pierdes esas conversaciones informales, esa comunicación que no está escrita, que te cruzas con un compañero en el pasillo y comentas cosas que si no las conoces. Entonces, todo ese tema de visibilidad, de networking, de relaciones humanas, se pierde con el 100% del teletrabajo. Y luego una cosa buena que hemos aprendido, no sé si volverá cuando volvamos a la situación normal, es el tema de la naturalidad. Nosotros teletrabajábamos, como decía,
Pero cuando estábamos en casa manteníamos la formalidad que tenemos en la oficina, es decir, pues de cintura para arriba nos vestíamos como si fuéramos a la oficina, nos comportábamos como con esa profesionalidad y seriedad de cuando estábamos en la oficina, y durante el COVID-19 nos hemos relajado todos, es decir, pues eso, han aparecido los niños en nuestras reuniones de trabajo, nuestra presidenta ha dado mensajes a toda la compañía desde el salón de su casa, hemos visto a hombres súper serios de repente hablando en una reunión de trabajo con su hijo sentado aquí encima o con el perro. Entonces, esa naturalidad, esa humanidad, esa cercanía que hemos vivido, creo que ha sido muy positiva, que nosotros, aun estando muy acostumbrados al teletrabajo, hasta ahora no habíamos visto. Entonces, creo que es algo especial que ha sucedido en esta etapa y que no sé si se quedará o volveremos a las formalidades antiguas. En cuanto a requisitos, yo creo que también Javier los ha comentado casi todos, pero bueno, por recordar, es fundamental el tema de que hay una cultura de flexibilidad, de confianza, de responsabilidad. La gestión por objetivos es fundamental, que los empleados también sepan trabajar, no solo el director sepa establecer los objetivos que se miden, sino que el profesional sepa dar visibilidad a esos objetivos, sepa priorizar esa carga de trabajo y sepa comunicarla es fundamental. Y luego que hay unas tecnologías, no solo el tema de la conectividad o de los dispositivos móviles o el tema de herramientas, sino que sepamos trabajar con ellas. Yo ya digo que llevo trabajando muchos años, sin embargo, todas las herramientas de colaboración que estoy viendo en los últimos años no existían antes. Entonces, toda esta manera con la que podemos trabajar ahora, las metodologías allá, el de Design Thinking, herramientas como Slack, Trello, Box, las videoconferencias mismas, no tienen las mismas funcionalidades que tenían hace unos años. Entonces, eso sí que permite trabajar de manera remota perfectamente igual que cuando trabajamos en persona. Entonces, luego, en tema de costes, en cuanto a beneficios, está el tema de los costes, que por supuesto creo que las empresas van a empezar a plantearse una manera totalmente diferente a cómo invertir en el tema de oficinas. Creo que en un futuro probablemente las empresas no calculen tanto los puestos de trabajo como empleados, sino un porcentaje de los empleados porque esperarán cierta rotación. Y de hecho nosotros, por ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos, las oficinas no están preparadas para acoger a todos los empleados de este país, de esta ciudad, sino un número determinado de ellos porque son los que se espera que vayan a asistir a la oficina en un día concreto. Entonces, en ese sentido, creo que las empresas van a reducir muchos costes, pero es verdad que tendrán que invertir en otros temas como en inversión de tecnologías o de dispositivos para los empleados. Veo de beneficio, sin duda, el tema de la conciliación y en empresas como la nuestra creo que ha ayudado mucho a todos aquellos profesionales que quieren conciliar, cuidar de familiares dependientes y tener otras pasiones, otra vida fuera de lo que es el horario de la oficina. Y de riesgos diría el tema de los límites, la desconexión, ¿no? Lo que ya habéis comentado alguno de que al final te pasas todo el día trabajando, no hay un momento en el que desconectas. El tema del aislamiento social, sí que tenemos compañeros nuestros que ahora que estamos trabajando al 100% sí que se sienten solos, gente que vive sola y la única relación que tienen humana es prácticamente con sus compañeros de trabajo, entonces sí que echan mucho en falta ese tema, esa dimensión humana y sí que como compañía tenemos que darle respuesta a ello. El tema yo creo que ya ha salido como inconvenientes, el tema de la visibilidad, el tema del networking. Especialmente estos días, pero porque estamos enfrentándonos a una situación de teletrabajo 100%, estamos haciendo mucho énfasis en temas como el mindfulness, el tema de la actividad física, incluso grupos de trabajo que por las mañanas quedan y hacen todos estiramientos o recordatorios para que los empleados tengan en cuenta que necesitamos estirarnos, movernos, porque si no, como dice Javier, acabamos todos con un par de kilos de más. El tema del autocuidado, yo un poquito menos, pero casi. Y luego, como no existe ese contacto humano, cuando yo antes a la oficina y veía a uno de mi equipo un poco más triste, un poco más desmotivado, pues solo de verlo ya lo percibías, ¿no? Y te ibas a tomar un café con él o lo que fuera. Ahora no lo vemos, ahora todas las reuniones son totalmente estructuradas, entonces hay que crear esos espacios para tener conversaciones propiamente humanas, de qué tal, cómo estás, qué te cuentas, con los equipos, no solo ya con la persona, sino que entre todos podamos hablar del tiempo, de libros, de las series que estamos viendo en Netflix. Y luego hay que encontrar espacios para que en todas las reuniones
los primeros 5 o 10 minutos dejemos espacio a ese lado humano, porque si no todas las reuniones acaban siempre en temas de trabajo y el empleado siente que no hay preocupación por su ser, por su persona, por cómo se encuentra. Entonces es fundamental, ¿no? Antes, toda esa parte social la teníamos antes de la reunión, ahora hay que tenerla durante la reunión. Y ya está, por concluir, yo creo que el teletrabajo ha llegado para no irse, así que entre todos tenemos que hacer posible que sea una realidad y que sea beneficioso tanto para la empresa como para el profesional. Gracias, Cristina. A mí me ha llamado mucho la atención esta frase final que has hecho, de que ha llegado para no irse, ¿no? Creo que, bueno, me ha gustado. Creo que puede dar también mucho juego, además de todo lo que tenemos encima de la mesa y de ese aporte que nos has traído tú, recordándonos no ya la deslocalización, sino la posibilidad de modelo híbrido de trabajo que tenemos ahí. Bueno, yo os preguntaría, nos planteaba antes Javier el perfil del teletrabajador. Casi que dirigir la pregunta exactamente, no la pregunta, sino la cuestión, hacia Javier, os la dirigiría hacia vosotras, hacia Cristina y Mar. Ese perfil del teletrabajador, ¿qué clase de perfil veis vosotras? Porque Javier nos lo ha dibujado perfectamente, pero ¿cómo veis ese perfil que nos contaba? ¿Qué experiencia tenéis con él? ¿Qué requerimientos pedís a la gente que trabaja con vosotros del perfil del teletrabajador? Yo creo que Javier lo ha descrito muy bien. Teletrabajadores somos todos. Yo creo que es más el tipo de trabajo el que va a permitir que se pueda teletrabajar o no, el trabajo, la tarea, el puesto en concreto. Pero bueno, para ser un buen teletrabajador, yo creo que hay que saber utilizar las tecnologías, las herramientas de colaboración. Hay que ser un profesional muy responsable, con mucha autonomía y saber visibilizar y trabajar por objetivos. Yo añadiría que también desde la dirección o desde los equipos de liderazgo o el líder tiene que saber también trabajar con esos teletrabajadores, generando equipos de trabajo, generando alineación con las misiones de la organización, porque gran parte de la eficiencia, ¿no? Y del conseguir los resultados que tenemos no son solo por parcelar y tener una persona que haga muy bien su trabajo, sino una persona que sepa engancharse en su trabajo con los otros trabajadores o con las otras funciones, ¿no? Y sepa aportar. Y eso no es un perfil de la persona que lo hace, pero también tiene que ser un perfil de la dirección que potencie esos espacios de relación para que se multipliquen los efectos, ¿no? Para huir de este aislamiento o hacer una parte del traje, ¿no? Nada más, ¿no? Sino que ir hacia la construcción de eso, del traje total, aunque cada uno tengamos una parte, ¿no? Pero que sepamos que todo. Entonces yo le añadiría, aparte de la persona, eso, en la función de la dirección, el potenciar todas esas cuestiones, ¿no? Que cada vez van a ser más necesarias. Javier, retomando, comentabas tú el perfil, casi te voy a dar la vuelta a la pregunta. Ahora nos comentaba Mar las competencias, ¿no? Competencias que tienen los líderes. ¿Qué recomiendas tú ahí para ese liderazgo? Que casi es una pregunta que os abro a todos al debate, porque los tres trabajáis en selección. ¿Qué exigencias tiene ahí el líder? O tendrá que tener ese líder en el teletrabajo? Mira, yo si tuviera que si tuviera que resumirlo en una, la resumiría en mente abierta. A partir de ahí lo demás va a entrar. Es lo que yo he visto. Es decir, si tú incluso aunque ya antes he definido el perfil, que por mi experiencia es lo que yo estoy viendo, que es lo que mejor me funciona y por qué no me funcionaba, pero en realidad alguien puede decirte, no, si yo hago esto y esto y cumplo todos los requisitos, pero tú le ves, cuando hablas con él, que no termina de abrirse. Diría que la primera
Para mí lo más importante es alguien abierto a las nuevas experiencias, alguien abierto a, como decía antes, mira, pues esto ha cambiado, pues sí ha cambiado, a liderar el cambio. Y oye, y que además tiene humildad para preguntar al que sabe, o al que sabe un poco más de él, o a buscar en Google un youtuber que sepa de esto, lo que sea. Pero cuando alguien hace eso, al final va a terminar aprendiendo a ser un mejor líder o a ser un mejor telelíder o teletrabajador. Cuando alguien se centra, le ves que cierra la mente y que empieza a decir, no, si yo intento teletrabajar, pero es que por más que les teletrabajo con la mano abierta no se enteran. Entonces dices, madre de Dios, ¿con quién estamos aquí? Yo creo que lo primero lo más importante es la actitud. Actitud a que las cosas cambian, a que hay que sacar lo mejor de ti, de tu gente, y a partir de ahí todo va fluyendo. A partir ya sale lo demás, dar confianza, establecer objetivos, porque además si no te sale de la entrada, te va a salir después cuando alguien te diga, mira, es que yo cada vez que de verdad yo me pierdo, o me tienes abandonado, o yo tengo la sensación, cuando tú generas esa cercanía, por forma de ser, para que el otro hable y con tranquilidad y con honestidad y te diga, mira, yo así no puedo y además estoy, pues como decís vosotras, estoy asustado porque tengo mucho miedo, porque no sé qué, va a fluir, pero para eso el otro tiene que estar, o la otra, o sea, el manager tiene que estar abierto, con actitud receptiva y con ganas de ayudar, y con eso va a sacar la mejor versión del otro. En cuanto empieces, yo, fíjate, recuerdo una anécdota, alguien aquí, no es con teletrabajo, pero tiene que ver con esto, y es un directivo, que de pronto dijo, había una persona que quería tratar con él un tema delicado. Y vino luego a verme a mí como recursos humanos, ¿no? Porque decía, es que no entiendo esta postura y además se tenía que cambiar de sitio, tenía que cambiarse y a esa otra persona le interesaba que se cambiara y que se fuera con él a trabajar. Porque en ese ámbito este trabajador que era interno, era una promoción interna, dudo que hubiera alguien mejor que él. Claro, cuando fue allí, y también evidentemente los que hacemos selección, los que hemos hecho selección lo sabemos, tú seleccionas, pero el otro o la otra también selecciona. También pueden decir, con este en mi vida voy a trabajar. Bueno, pues cuando el otro le dijo para temas personales y cumplió, digamos, el estereotipo de escuchar, la competencia de escuchar, pero ¿cómo la cumplió? Esto es real, ¿eh? Le dijo, pero vamos a ver, ¿por qué no te has decidido todavía? Y dice, hombre, porque necesito unas preguntas que para mí son muy importantes y que afectan a mi vida para poder irme contigo. Dijo, bien, vamos a hacer una cosa. Mira, yo tengo una forma de proceder. Para temas de tal calibre tengo 1 hora, para temas de tal calibre tengo media hora, para temas de tal calibre personales tengo 15 minutos. Tienes 15 minutos, venga, empieza a contarme. Claro, el otro se queda así, diciendo, pues vaya, ¿no? Entonces, para mí se resume en la disposición, la actitud y a partir de ahí las otras que hemos dicho van a ir entrando. Yo sí, si me permites, pues por añadir, sin decir que no sea la primera, ¿no? Que eso está clarísimo. Pero yo lo que también estoy observando ahora en todos estos, en mis contextos, vamos, es la capacidad que el líder pueda tener de comunicar y de informar. Eso está suponiendo ahora mismo un espacio de tranquilidad y de bienestar en los equipos muy importante, porque estamos viviendo con mucha incertidumbre, pero que yo creo que cuando esto se instaure, la incertidumbre de la soledad y todo esto sigue estando, ¿no? Pero ahora mismo es la capacidad que están teniendo algunos líderes en informar y comunicar a sus equipos, en mantener esa tranquilidad con la información que se tenga en el momento, está relajando a la gente, y relajar a la gente significa darle confianza y aumentar desde luego el compromiso. También lo añadiría así. Totalmente de acuerdo, sí. Bien. Bueno, Cristina, ¿tú quieres añadir algo? Yo solo añadir el tema de, que ya lo ha mencionado Javier, para hacer énfasis en el tema de la confianza, ¿no? Al final, cuando gestionas un equipo y no ves lo que están haciendo, tienes que hacer uso de una confianza ínfima, ¿no? El confiar que están trabajando, que están haciendo lo que tienen que hacer, porque tienes detrás una gestión por objetivos, pero es verdad que al principio cuesta, ¿no? El escribir un correo al empleado o enviarle algo por mensajería instantánea y que no te conteste en el momento, pues tienes que confiar que está trabajando, y aunque no lo esté, que esté en ese momento haciendo la comida o se haya ido al gimnasio o haya llevado a los niños al colegio, lo que sea, que cuando vuelva hará su trabajo y cumplirá con sus obligaciones, ¿no? Pero entiendo que
al principio es un poco hacer un esfuerzo especial el tema de confiar y sobre todo transmitir esa confianza, ¿no? Para mí, algo que he valorado mucho como profesional usando el teletrabajo es que mis jefes siempre han confiado en que, aunque me llamaran, y he tenido jefes que me han llamado y les he dicho, estoy en el Mercadona, vas a oír ruido, pero dime, ¿en qué te puedo atender? He valorado muchísimo que siempre han confiado que aunque fueran las 5 de la tarde y yo estuviera en el Mercadona, sabían que luego iba a volver a casa y iba a seguir trabajando. Entonces, tanto el ejercer esa confianza y que el empleado la perciba es fundamental. Porque al final lo único que ganas es compromiso por parte del profesional, ¿no? Se siente valorado, siente que confías en él y está encantado de trabajar lo que sea necesario. Eso que las nuevas tecnologías han traído también una forma de percibir al otro diferente. Por ejemplo, a todos nos pasa con el WhatsApp y nos pasa con el WhatsApp en los grupos de trabajo. Vamos, que me ha dejado en visto y no me ha contestado el tío, ya le vale. Que efectivamente, podemos hablar de la confianza, ¿no? Es decir, pues estaba en el mercado, no estaba en tal sitio, pues mira, pero es que no era el momento de ponerme ahí a contestarte en plan sesudo. Pero tú la sensación, esa es la urgencia, de pronto ha tomado otro rol, otro papel, ¿no? Entonces, mírale, que me dejan visto. No me dice nada, tendrá narices el tío. Entonces esta confianza hay que es un poco zen. Es decir, es como cuando tus hijos dicen, estoy estudiando y tú dices, seguro que es así, confía. Ya te traeré las notas. Bien, estamos tratando caracterizaciones y requerimientos, requisitos. Voy a planteármelo desde lo que podría ser, os voy a preguntar por el reverso de estos requerimientos. ¿Afecta el teletrabajo a las oportunidades de promoción y desarrollo? Estabais comentando que hay que hacer unos ofrecimientos, que hay que recibir esa valoración del candidato, etcétera. El candidato se pregunta cómo voy a continuar. ¿Afecta el teletrabajo a las oportunidades de promoción y desarrollo de las personas? En una cultura de presentismo, sí. Es decir, una cultura de presentismo sigue promocionando el que se queda hasta más tarde, el que está más horas en la oficina y al que se le ve más. Pero creo que es una cultura de la que tenemos que huir todas las empresas, tenemos que movernos hacia una cultura por cuánto aportas, cómo de creativo eres y cuánto valor aportas a la organización. En una organización en la que todos teletrabajamos al 100%, es verdad que hay igualdad de oportunidades para todos, pero sí que al reducirse ese networking o esa visibilidad informal, pues tienes que hacer más esfuerzo en hacer visibles tus logros y tus aportaciones. Pero yo creo que solo es un problema si lo reducimos a culturas, especialmente en España muy, muy extendida, culturas de presentismo. Pero vamos, si es un modelo híbrido de trabajo en casa unos días a la semana, no debería ser problema. Fíjate, yo aquí sí que me gustaría añadir algo. Aunque sea injusto, la promoción, si hay algo que nos ha enseñado todos estos años de explosión de marca personal, es que somos un producto también incluso para promocionarnos. Es decir, la marca personal, igual que un bote de refresco, por no decir marcas, lo que intenta es que cuando el otro tenga sed y vaya a elegir un bote, que elija ese y no otro, ¿no? Y esto es un poco igual, la promoción no es más que, además de hacerlo bien, tu trabajo, a ti te van a promocionar no solo por lo que eres capaz de hacer y has demostrado a través de las evaluaciones de desempeño y de la confianza que lo haces bien, sino lo que vas a ser capaz de hacer en otro puesto que es mayor y por lo tanto algo que quizá todavía no has demostrado, pero que yo apuesto por ti. Y eso es un juego de seducción también, por supuesto de hacerlo bien, pero también de seducción. Es decir, de posicionarte en la mente del otro como primera opción cuando vaya a pensar en uno a la hora de promocionar. Y eso, aunque sea injusto, no siempre a lo mejor promociona el más válido, sino el que se lo ha montado mejor. Y es cierto que me da igual si con teletrabajo o con presentismo, hay quien... yo creo que eso va a depender también un poco, somos humanos, y tenemos esta percepción subjetiva. Yo confío más en este o en esta, y es verdad que el nivel de confianza y de apego, somos animales de apego, de tener la mantita ahí. Entonces, con aquellas personas con las que a lo mejor son más hábiles a la hora de tener, no solamente ir a la oficina los martes y jueves, sino, porque hay gente que es más hábil para esto,
sino ir los martes y los jueves que va el jefe para empezar a hablar con él, para no sé qué. Y hay quien dice, no, la promoción va a funcionar independientemente. Esto es lo de la marca personal, insisto, nos enseña cosas. Y hay quien se lo sabe montar y hay quien no. Mi experiencia me demuestra que es impepinable tener un plan de sucesión, impepinable tener un sistema de alto potencial y de evaluación 360, impepinable e imprescindible para que no se te cuele el más torpe, pero luego, como en la selección de personal, una vez que estás llegando a donde todos estos podrían ocupar ese puesto, a partir de ahí la marca personal juega mucho. Y yo creo que el que es hábil jugando con la presencia y el teletrabajo puede ganar la carrera que a lo mejor por justicia debería ganar otro. Entonces, te lo digo porque yo las veces que he visto, hemos hecho planes de sucesión y a veces salen bien y a veces no salen bien. Y a veces llega alguien y te dice, no, pero yo quiero que el puesto lo ocupe este. Y tú dices, a ver, mira, tengo aquí todo el plan de sucesión y tengo aquí los 360 hechos y tengo además las recomendaciones del coach y tengo los programas que ha hecho. Y el otro te dice, ya, pero yo es que a este le veo más y ahí se te va todo abajo. Y eso es porque alguien se ha trabajado ese juego de seducción de marca personal, insisto, que es publicidad y que no estoy ocurriendo nada nuevo. De todas maneras, yo creo que eso que estamos comentando, que estáis comentando, es ahora o hace unos meses y ahora todo ha cambiado. Yo creo que todo ha cambiado y yo creo que ahora el que tú hayas teletrabajado y hayas demostrado, o incluso en tu propia empresa, tú que has comunicado bien, has cumplido tus objetivos, pues todo ese compromiso, yo creo que eso va a premiar más que a penalizar. Por lo menos aún, no sé, en empresas excesivamente grandes y por supuesto desde luego que hay gente que luego trabaja muy bien, ¿no? Pero en empresas o en espacios más pequeños, el que tú hayas sabido hacer eso, lo hayas hecho muy bien y no hayas tenido que tener una monitorización súper fuerte para poderlo hacer, eso yo creo que relaja también al equipo de dirección y yo creo que puede permitir promocionar, ¿no? Nos hemos acostumbrado a trabajar y a vernos a través de pantallas, que antes no. Antes tú te veías con la gente y necesitabas verte. ¿Cuántas reuniones, o sea, cuántas veces nos hemos dado, yo que vivo en Madrid, vueltas a Madrid para ir a un sitio y a otro, a ir a muchas reuniones? Ahora me reúno con un montón de gente sin moverme, pero eso ya yo me he acostumbrado, igual que todo el mundo, ¿no? Entonces, el que nos veamos a distancia y nos coordinemos a distancia ya no es de momento no va a ser un hándicap. No sé si dentro de 4 años habremos vuelto al presencialismo y ya habremos tirado todo por la borda, pero de momento no. Yo creo que las cosas que están cambiando ahora también van a afectar a eso, ¿no? En positivo, vamos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo lo que me refería es, fíjate, parafraseando a una cosa que dijo hace muchísimos años Julio Iglesias. Yo no tengo ningún disco de Julio Iglesias, ¿no? Pero una vez en una entrevista que le hicieron, le preguntaron qué es la fama en la época en la que Julio Iglesias, os recuerdo que regalaba islas a sus amantes. Es decir, a mí no me ha dado nunca el monedero para eso. Entonces, cuando entonces era muy famoso, recuerdo que le preguntaron, ¿y esto de la fama qué es? Y él dijo, pues es en su área, es cantar bien y otras 1000 cosas más. Y como no hagas bien esas otras 1000 cosas más, cantar bien no te sirve para nada. A eso es a lo que voy con lo del rendimiento. Es decir, cantar bien es imprescindible. Pero tú tienes cuántos de programas de estos, siguiendo con la misma metáfora, cuántos talent shows donde gente que cantaba fenomenal y que luego ya no se les ha vuelto a ir, porque tienen que hacer otro tipo de cosas. A eso me refiero con la marca personal. Y estoy de acuerdo contigo. Esto nos ha enseñado que hay otra forma de medir el rendimiento. Incluso ha visibilizado a gente que antes a lo mejor estaba como una hormiga y que pasaba desapercibida y pronto dices, ahí va. Pero si es que resulta que saca más trabajo de los demás cuando tengo que obligarme a mirar por objetivos, ¿no? Mientras que antes nada más miraba si estaba o no estaba en el puesto de trabajo, aunque estuviera jugando al Tetris. Pero aún así, a la hora de decir esto afecta, porque si la pregunta es, ¿esto afecta a la promoción? Yo creo que sí que puede afectar. Y que con solo hacer las cosas bien, con solo cantar bien, no es suficiente. Si tú lo que quieres es y ambicionas promocionar, insisto, que es que hay muchos expertos y muchos libros de marca personal y no solamente la gorda, hay que hacer algo más. Y hay gente que en eso, en la presencia, gana tantos. Y hay gente que le sabe sacar partido a hacer pasillos. Entonces, es así. No verlo sería, yo creo que ser un poco ingenuo, o yo sería un poco, no lo sé, aunque me queda un poco feo.
pero no sé si entenderlo, quiero decir mejor de lo que me he expresado, que me ha quedado fatal. Perfectamente, Javier. Bueno, al hilo de este avance, de este futuro que vamos a ir dibujando, o que ha aparecido ahora dibujado, os preguntaría a todos, y en principio pues a Cristina directamente, ¿cómo va a evolucionar el teletrabajo? ¿Cómo crees que va a evolucionar el teletrabajo? Tú que estás en una gran empresa, la gran iniciadora posiblemente, ¿cómo creéis que va a evolucionar el teletrabajo? Bueno, como ya he dicho, yo creo que ya no tiene marcha atrás, ¿no? Va a ser una realidad a lo mejor acelerada por la pandemia, pero que todas las empresas utilizarán el teletrabajo como un aspecto más de cómo organizan la empresa. Creo que los candidatos lo van a demandar a la hora de elegir la empresa en la que trabajar. Y el único desafío que veo para el profesional es que con la implantación del teletrabajo cada vez podremos desempeñar los trabajos independientemente de dónde estemos, desde dónde los estemos desempeñando, y por tanto vamos a competir con profesionales de cualquier parte del mundo que tengan las habilidades y conocimientos que nosotros tenemos. Entonces cada vez es más importante que nos diferenciemos del resto y que tengamos un valor diferencial. Esperamos como empresas, creo que tenemos que apostar todas por esa flexibilidad y ese teletrabajo, porque va a ser una realidad en cuestión de nada. Hace poco nos hemos entrevistado a directores de recursos humanos y el 65% de los directivos decían que es una realidad que ven ya en sus empresas de aquí a 2 años. Mari, ¿vosotros cómo lo veis, ese futuro? No, nosotros, yo también estoy con la idea de que esto ha venido para quedarse, no en formato 100% desde luego, pero sí en un formato ese híbrido donde nos podamos compaginar. Los servicios que prestamos exactamente igual, o sea, habrá algunos que hemos descubierto qué cosas se pueden hacer a través de la distancia y hasta dónde podemos llegar, pues eso, esa deslocalización, pues eso yo creo que hasta ahora tampoco nos lo habíamos planteado mucho y ahora nos lo hemos planteado. Todas las actividades de formación, de encuentros y todas estas cosas que son muy costosas, porque la gente se tiene que desplazar de fuera de donde sea, a una ciudad en concreto, con todos los gastos que se ocasiona, esto lo ha eliminado, con lo cual sí que también estamos viendo que todos estos espacios de relación, de coordinación y tal, pues están siendo casi más, no digo más fructíferos, pero sí que están teniendo unos resultados muy buenos en comparación con antes, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras sedes se van a ir quizá reduciendo en tamaño, con equipos más móviles, quizá con espacios buscados expresamente en la agenda donde todos los equipos, todo el equipo te puedas ver 1 o 2 veces, pues no sé si al mes o algo así, tampoco quiero concretar tanto, ¿no? Pero donde te puedas ver, puedas trabajar otras cosas, luego la gente se dispersa, trabajos de coordinación, puesta en común. Yo veo que esto para nosotros va a ir así, ¿no? En el tercer sector yo creo que estamos aprendiendo a hacerlo y no creo que demos marcha atrás, ¿no? En estos, con alternativas, con soluciones que perfilen todas estas cosas, pero sí que aquí está y aquí se quedará, vamos. Javier. Ya, lo tienes silenciado. Sí, yo lo veo igual, esto ha venido para quedarse. Sobre todo porque, por lo que decíamos antes de la confianza, es que yo creo que se están acostumbrando a que estemos en otro lado y que el trabajo salga. Ya la gente ha dejado de pedir permiso. De hecho, a mí me hacía gracia el otro día, hay una chica, una compañera, que está en el área de retribución, que esa, por el lugar que ocupa, está desde siempre alejada de otros, como digamos que los elementos con los que trabaja, que es la retribución, son sensibles. Ella siempre ha estado, digamos, en un lugar bastante separado, ¿no? Con lo cual, por distancia de seguridad, ella siempre ha podido ir a trabajar físicamente.
y aunque va todos los días, desde siempre, porque incluso ya se encuentra más cómoda, pues allí, es curioso porque su jefe de vez en cuando pues le pregunta, le llama por teléfono del despacho a donde está ella, que no está muy lejos, diciéndole, oye, una cosa, ¿estás hoy en la oficina? Claro, dice, siempre, estoy siempre en la oficina. Pero para el otro ya es normal, en que quizá no esté y no pasa nada. Entonces, esta forma de verlo, yo creo que lo hemos ganado y que significa que, como estaban diciendo, que esto ha venido para quedarse y hay cosas que hay que empezar a sacarle partido en lugar de dejar. Y las empresas, yo creo que las listas deberían de espabilarse y empezar a sacarle partido de forma proactiva. Y si tú dejas a que otro sea el que innove y cuando ya se pegue el castañazo ya veré yo lo que cojo de los restos del naufragio, si en lugar de hacer esto, porque vas a ir a rebufo, vas a ser siempre la segunda opción para los clientes. Entonces, si eres capaz de decir, vamos a, ya que ha venido para quedarse, vamos a liderarlo, para cada uno es posible que sea diferente. Yo estoy convencido, por lo que también decíamos, dependiendo del negocio de cada uno de los que estamos aquí, será diferente y el teletrabajo tendremos que inventarlo de forma diferente para cada uno. Pero yo estoy convencido que si somos listos, le vamos a sacar mucho partido. El que no, bueno, pues irá a rebufo y a lo mejor un día desaparecerá porque vaya a rebufo. Y ahora mismo la vida no está para ir a rebufo. No, ahora eres tú el que no tienes que ir. Disponemos de 3 minutos. No me quiero quitar de haceros una pregunta que me gustaría haberla hecho desde el principio, pero que la he reservado para el final. Desde la experiencia personal que tenéis vosotros como profesionales de la psicología, hemos mencionado antes uno de los grandes riesgos, ¿no?, que se comenta, del aislamiento. ¿Qué me contáis del aislamiento? ¿Cómo habéis tenido que abordarlo? ¿Habéis tenido algún caso concreto a lo largo de vuestra experiencia y cómo lo habéis resuelto? Brevemente. Bueno, yo ser breve en una pregunta así lo veo un poco complicado, pero bueno, en teletrabajo híbrido no lo veo problema porque al final te relacionas, simplemente te quedas un día o dos desde casa. En teletrabajo con confinamiento, que es lo que hemos vivido ahora, yo en mi equipo directo no he tenido ninguna situación difícil, pero sí que tengo compañeros que tienen gente en su equipo que vive sola y que lo ha pasado francamente mal, y como director de equipos han tenido que estar muy presentes y muy pendientes de ellos y casi con reuniones diarias, pero es muy difícil en remoto cuando gestionar una situación así, la verdad. Es decir, que como compañía sí que lo que hemos hecho es muchas encuestas de clima específicas del COVID-19. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están tus seres queridos? ¿Cómo te sientes de acompañado? ¿Qué necesidades psicológicas tienes? Y hemos intentado dar respuesta a ellas. Pero es verdad que el profesional que está en su casa, aislado, que vive solo, que no tiene un entorno familiar y social que lo acompañe, y tú además no le puedes acompañar más que en la distancia, pues es todo un reto. Nosotros tampoco nos hemos encontrado con con un caso tan extremo, ¿no?, que haya tenido complicaciones. Sí que es verdad que la soledad ha sido muy especial en este momento, porque el aislamiento social no era solo por el trabajo, sino porque era aislamiento social que no te podías relacionar con nadie, ¿no? Entonces, el teletrabajo lo que hacía es que contribuía a que tú estuvieras en tu casa solo, pero ya está. O sea, quiero decir, todo lo demás venía de otras cosas, ¿no?, del tema de la pandemia. Entonces, sí que habría que ver eso, o más bien, o a toda la gente que ya lleva tiempo teletrabajando, que son más freelance, ¿no?, que están trabajando, ver si eso les ha afectado o no les ha afectado, para que pudiéramos aprender a partir de ahora. Porque una vez que podamos salir a la calle, que termine la pandemia y que teletrabajemos y que haya gente que pueda teletrabajar al 100%, pues entonces será el efecto. Porque es que ahora yo creo que es más atribuible a cuestiones de pandemia que de teletrabajo, ¿no? Entonces quizá habría que beber de lo que otros profesionales hayan podido vivir o experimentar por sus modalidades laborales, para aprender un poco para el futuro, ¿no? Porque ahora nosotros tampoco somos en un caso especial así, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa igual. De hecho, yo de cara a esta reunión que vamos a mantener hoy, pregunté con esa intención. Fue cuando hablé con la médico de la empresa y le dije, oye, ¿has tenido algún caso de depresión, de ansiedad, ataques de ansiedad o algo? Y no, me dijo que no. Quiero decir, por lo tanto, ojo,
entendiendo que además estamos en tema de pandemia. Entonces, no hemos tenido ningún caso que desde el punto de vista médico haya producido o haya provocado una intervención de forma especial. Sí es verdad que sí hemos encontrado casos que el manager ha tenido que solucionarlos, lo que estabais diciendo, pero no es teletrabajo, es otra vez vuelta al COVID, sobre todo expatriados, y hay un caso que me viene a la cabeza ahora en concreto, donde, claro, la sensación de estar esa persona sola en casa, lejos de toda su familia, el agobio era, es que si yo mañana me pongo mala y tengo que estar en casa y me encuentro fatal, tipo COVID, pero COVID cuando todavía, esto es miedo COVID, COVID cuando todavía no estás para que te hospitalicen. ¿Quién me va a hacer a mí una sopa? O sea, ¿quién cuando yo esté en la cama hecha unos zorros, voy a tener dentro de la casa que me eche una mano y que me haga las cosas cuando el cuerpo no me da para esto? Entonces, sin haber estado así, ese pánico, o ese miedo o esa ansiedad ha hecho que nos replanteemos y ahora está teletrabajando o trabajando en remoto desde España para Estados Unidos. Ha tenido que adaptar su horario. Su manager ha sido tan inteligente que lo ha visto y ha dicho, no te quiero perder, prefiero que te vayas a España, ojo que no te dice a tu casa, a España, y desde España trabajes con Estados Unidos, claro, ya se conecta a las 3, termina a las tantas. Pero han encontrado ese equilibrio. Entonces, bueno, esto se va solucionando, como es un tema puntual, se va solucionando con temas puntuales. Hay quien no lo ha sabido ver y su equipo se le ha ido jorobando, pero bueno, es lo que tiene haber creado con esta situación un poco a la me cago en 10 y aprendiendo sobre la marcha. Pero no, y yo estoy de acuerdo con los demás en cuanto a que el teletrabajo, cuando se tiene, a mí Cristina lo que cuenta, a mí me da una envidia tremenda, porque es esa sensación de fluir, de que todo fluye, y de que, pues que casi se puede resumir en un, ¿sabes qué te digo? Que los días de lluvia me hacen recordar lo feliz que soy con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque no me mojo. Eso, esa naturalidad, ya, con eso ganas. Porque, ojo, el teletrabajo no es... También esta mañana alguien me decía, preguntándole, hablando con él, me decía, para buscar evidencias dentro de la casa de cara a esto, me decía, ¿sabes qué pasa? Que la gente, yo he notado que al principio el teletrabajo lo ve de una forma muy positiva, como muy chula, muy tal, y luego con el tiempo se va desgastando, porque claro, cuando estás en tu casa y además mezclas teletrabajo con conciliación y con tal, de una forma que no es tal y como lo imaginabas, tú te imaginabas que ibas a llegar a tu casa y que cuando tus hijos te interrumpían y tú decías, estoy teletrabajando, yo te decías, uy, no te imaginas cómo lo entiendo, no te preocupes que nosotros limpiamos la casa y te hacemos la comida, papá. Esto no pasa. Entonces, tiene sus cosillas, pero en general yo creo que va a estar chulo y ningún problema por ahora relevante. Del teletrabajo, sí, del COVID. Bueno, pues hemos llegado a nuestro tiempo final y agradeceros, daros las gracias por regalarnos a este espacio aula, a regalarnos a todos nosotros con vuestra experiencia de una realidad que, si me permitís, no sé si sería compleja, desde luego poliédrica. Y muchísimas gracias por traernos esta experiencia, proporcionárnosla, que esperamos y estamos seguros que va a ser muy útil pues, a todos los que asistan a esta reunión que hemos elaborado y que va a necesitar que necesitamos todos de tanto apoyo y que en este momento vosotros nos lo proporcionáis pues, con vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros en aula y ha sido un placer contar con vosotros y disfrutar de esta tarde aquí con vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.